Vamos a pasar ahora a otro vector, pero que no está en una dimensión, sino que lo vamos a tener en dos dimensiones, ¿vale? Y lo vais a ver también rápidamente y yo creo que de una manera muy fácil. Este vector de aquí he puesto como ejemplo. Si veis, este vector está tanto en el eje X. Si proyectamos el vector al eje X, vamos a tener el vector en el eje X, y si proyectamos el vector en el eje Y, vamos a tener una componente de ese vector en el eje Y. Por tanto, está proyectado las dos dimensiones del espacio. Pues, ¿cómo se expresa matemáticamente este vector? Lo único que tenemos que indicar es su componente en el eje X, que en este caso sería 10y, porque como veis, su proyección en el eje X llega hasta 10, el sentido es positivo, la dirección la del eje X, 10y, y lo mismo hacemos pero con el eje Y. Si proyectamos esto en el eje Y, llegaría a 5, esto es 10, esto es 5, y estaría en sentido positivo hacia arriba, y en el eje Y, que se simboliza con el vector unitario J, ¿vale? Por tanto, aquí tendríamos más 5J. Y bien, si quisiéramos saber cuál es el módulo de ese vector, es decir, cuánto mide esta flecha, pues ahí tendríamos que recurrir al Pitágoras, ¿vale? Es muy sencillo. Esto es simplemente repasarlo. Si aquí tenéis esta flecha, esa flecha representaría el módulo. ¿Qué longitud tiene esa flecha? Pues esa flecha se va a medir, ese valor, ese módulo, por la ecuación de Pitágoras, ¿vale? Que dice que la hipotenusa sería el módulo, ¿vale? La hipotenusa sería el módulo, es igual a la raíz cuadrada de el cateto opuesto al cuadrado. El cateto opuesto al cuadrado pues sería a su y, la componente y del vector A, que es lo mismo, ¿vale? Si extrapoláis esto, lo llevamos aquí en el triángulo rectángulo, pues ese sería el cateto opuesto al cuadrado. Y después el cateto contiguo al cuadrado. El cateto contiguo en este triángulo rectángulo, ¿vale? El cateto contiguo sería este de aquí, 10. Este sería el cateto contiguo, que también lo elevaríamos al cuadrado. Pues si hacemos eso, el módulo de ese vector, que está en las dos dimensiones del espacio, pues nos daría 11,2. Por último, con respecto a los vectores y sus propiedades, otra de sus propiedades más importantes que vaya a tener que estar manejando siempre, tanto en cinemática como en dinámica, es esta de aquí. Si veis, este triángulo rectángulo, ¿vale? Pues tiene un ángulo θ. Y ese ángulo θ lo podemos saber a través de trigonometría. Del mismo modo que también podemos saber, sabiendo el módulo de ese vector, podríamos saber su componente X y su componente Y, pues con trigonometría sencilla. De tal manera que la componente X sería el cateto contiguo. Esto está mal. El cateto contiguo es el coseno de θ, ¿vale? Y la componente Y sería el cateto opuesto a este ángulo, ¿vale? La componente Y sería el seno de θ, ¿vale? Cuidado con eso, que esta es una rata de la presentación. Y por último, otra posibilidad que tenemos aquí es calcular el ángulo θ de ese triángulo rectángulo a través de la tangente. Ya sabéis que la tangente es el cateto opuesto, este de aquí,
que sería la componente y del vector a dividido entre el cateto contiguo. El cateto contiguo ya sabéis que es a sub x, la componente x del vector a en el eje x. En este caso, y con el valor de este vector, pues tenemos que el ángulo θ, este ángulo de aquí, vale 26,6 grados. Y por último, en relación a los vectores, vamos a ver cómo se suman y se restan los vectores. Veamos aquí en esta imagen, ¿vale? Quiero que veáis en esta imagen de aquí cómo el vector este que se llama A mayúscula y este vector B se suman gráficamente, ¿vale? Y dan lugar a este vector de aquí. Este que estoy subrayando, ese vector de ahí. Ese vector es el vector suma del vector A y B. Para realizar la suma de dos vectores de manera gráfica, se tiene que realizar la regla denominada la regla del paralelogramo. No es más que formar un paralelogramo de la siguiente manera. Fijaros en el vector A, este vector de aquí. Yo tengo que trazar la paralela al vector B, ¿vale? Esta paralela, veis que tiene la misma dirección que que tiene el vector B. La dirección de esta paralela es igual a la del vector B. Aquí, ahora estamos en el vector B y trazo la paralela al vector A, ¿vale? Este de aquí sería la paralela al vector A. De tal manera que formo un paralelogramo cuya diagonal mayor es el vector correspondiente a la suma entre el vector A y el vector B. En la recta haría lo mismo, trazaría de la misma manera un paralelogramo, pero en vez de ser el resultado de la recta de esos vectores, ser la diagonal mayor de ese paralelogramo, el resultado de restar A menos B, pues sería la diagonal menor, esta de aquí. ¿De acuerdo? Veamos eso en dos ejemplos concretos. Si nos movemos por aquí, nos centramos primero en la suma. En esta imagen tenemos dos vectores, el vector B y el vector A. De manera gráfica, pues como hemos visto anteriormente, aplicamos la regla del paralelogramo, es decir, partiendo del vector B, trazamos una paralela al vector A. ¿Vale? Esta sería la paralela al vector A. Y partiendo del vector A, trazamos una paralela al vector B. ¿Vale? Pues la diagonal mayor de ese paralelogramo, esta de aquí, es un vector resultante al cual he llamado S. Sería el vector resultante de sumar el vector B y el vector A en este caso concreto. Como veis, ese vector resultante tiene una componente X que sería 15Y y después, si proyectamos en el eje Y, tendría una componente Y que sería 5J. Hagamos ahora esa operación de suma de vectores, pero en vez de gráficamente, matemáticamente. Expresamos la suma de esos dos vectores, el vector A y B, pues de la siguiente manera. ¿Vale? Sumamos el vector A y el vector B y el resultado de esa suma va a ser otro vector que es, lo he llamado vector S. Vale, el vector A, este de aquí, el vector A tiene únicamente una componente en el eje X, no tiene componente en el eje Y. Por tanto, el vector A sería 10Y. El vector B, sin embargo, este vector sí tiene una componente en el eje X, que es 5Y, y después tiene una componente en el eje Y, que es 5 también, es decir, sería 5J. Realizamos la suma matemáticamente, pues siguiendo una regla muy sencilla, que es solo podemos sumar las componentes que tienen la misma naturaleza, es decir,
Aquí en este caso tenemos únicamente componente x y componente y. Sumamos la componente x del vector a con la componente x del vector b. Lo representamos aquí matemáticamente. 10i más, porque estamos sumando, 5i. Y después sumamos la componente y del vector a con la componente y del vector b. La componente y del vector a no existe, es 0, no tiene componente en el eje y. Por tanto, a eso le sumamos la componente y del vector b, que sería 5j. El resultado de sumar eso, pues sería este que veis aquí. 10i más 5i sería 15i, tal y como habíamos hecho gráficamente. Acordaros aquí, y vamos ahora a la imagen otra vez del vector. Acordaros que dijimos que la componente y era, la componente en x era 15i, ¿vale? Justo lo que nos da matemáticamente. Y la componente en el eje y sería 5j. Decir también, pues que el vector suma que hemos calculado en este caso concreto, pues tiene una componente x y una componente y. Para calcular el módulo de ese vector, acordaros aquí, este módulo, ¿vale? Lo que mide esa flecha, pues tenemos que irnos al teorema de Pitágoras de la siguiente manera. El módulo, lo que mide, ¿vale? En valor absoluto siempre aquí. El vector suma sería la raíz cuadrada de la componente x al cuadrado más la componente y al cuadrado. Pues nos daría que el módulo del vector suma es 15,81. ¿Vale? Pasamos ahora a ver cómo sería la recta en otro caso concreto. En este caso tenemos un vector aquí que he llamado A y otro vector que he llamado B. ¿Cómo lo hacíamos gráficamente? Igual que la suma, pero en vez de coger la diagonal mayor, cogemos la diagonal menor. Entonces, si nos vamos al extremo del vector A, trazamos una paralela al vector B, ¿vale? Y si nos vamos al extremo del vector B, trazamos una paralela al vector A, hacia arriba en vertical. De tal manera que tenemos este paralelogramo. Y de ese paralelogramo tenemos que coger la diagonal menor, que sería la recta A menos B, ¿vale? Queremos restar el vector A menos el vector B. Y el resultado de la recta sería otro vector, que sería la diagonal menor de ese paralelogramo, que yo he llamado C. Matemáticamente lo haríamos de la siguiente manera. Lo expresaríamos, pues, como lo veis aquí en la imagen. El vector C, que quiero que sea el vector resultante de la recta entre el vector A y el vector B. El vector A en este caso sería 5j, solo tiene componente en el eje Y. Vector B, que tiene componente en el eje X y en el eje Y. 5i más 5j, ¿vale? El B. Para restar exactamente igual. Restamos las componentes X de los dos vectores con la componente X y las componentes Y con la componente Y. En este caso, el vector A menos B. Primero hay que poner el vector A. No tiene componente X, por tanto, 0i. Y el vector B tiene componente X, que es 5i. Hay que poner menos ahora porque estamos restando, menos 5i. De la misma manera lo hacemos con la componente Y. En este caso, el vector A sí tiene componente Y, 5j, menos, porque estamos restando, la componente Y del vector A, 5j. Este sería el vector resultante de esa resta, ¿vale? El de aquí arriba, C. Y el módulo, en valor absoluto siempre, sería 5. Y esto sería todo lo que tenéis que saber en relación a las matemáticas relacionadas con los vectores.
para entender los contenidos de cinemática que vais a ver en los siguientes vídeos y para resolver los problemas relativos a este tema.